Muy buenas tardes. Nos quedamos con una pregunta antes de entrar a los comerciales, y era la referencia a la inteligencia artificial, pero también cómo optimizar la información de salud sirve para que los pacientes que tienen alguna enfermedad como la hipertensión o la diabetes, etcétera, puedan evitar complicarse y se pueda generar una relación de valor más efectiva. Sí, mira, a nivel de inteligencia artificial, muchas veces entendemos que son máquinas haciendo cosas detrás, que nadie sabe lo que está ocurriendo. Realmente la inteligencia artificial es imposible hacerlas si no hay tres grandes componentes. Número uno es que la data o la información esté estandarizada. Si tú hablas español, yo hablo inglés, el alemán, no hay un traductor en el medio, nadie se entiende. O sea que el tema de lo que tiene que ver con estándares internacionales es crítico y debe estar de una u otra forma amarrado a ese récord electrónico. Mira cómo todo se va juntando. Lo que tiene que ver con la normalización de la data sin identificación, que es el tema de que todo el mundo le tiene miedo, ¿qué tú vas a hacer con mi información? Es el segundo ingrediente para poder hacer. Y el tercero tiene que ver con el tema de análisis de matemática y poder entender cómo esa información se puede expresar, si se puede decir, en protocolos o procesos clínicos que puedan, o sea que es un tema de retroalimentación. Al final de todo, lo que estamos tratando siempre es de poder, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con comorbilidades, lo que estamos enfocando con la inteligencia artificial es poder prevenir que un evento de mayor costo para el sistema de salud, número uno, en términos económicos, pero más importante en términos humanos, que ese paciente que era hipertenso no se convierta en un paciente diabético, que esa usted me corrige a nivel clínico, que ese paciente diabético no tenga déficit renal, que tenga que tener irse a diálisis o eventualmente un trasplante de riñón, que le va a costar más, en otra palabra, prevención. Y eso es lo que básicamente lo que está tratando de hacer la inteligencia artificial, es poder ver detrás de la curva con información retrospectiva, poder tener esos lentes de información y poder hacer una intervención a tiempo para evitar que ese paciente llegue a tener una complicación que no es apropiada. Sí, Fedor, y yo que soy periodista, no médico, a mí me preocupan las cosas como del proceso y los puntos nodales, digamos. Y en ese sentido, vuelvo sobre la parte esquemática, jurídico, legal. Y ustedes tuvieron un congreso de salud digital. ¿Cuáles fueron porque fue un evento único hasta ahora, espero se celebre nuevamente? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que ustedes llegaron en ese proceso para insertar y que se quede en el país finalmente la salud digital? Mira, 4 cosas importantes. Número uno es que todos los actores del sector están claros de que la digitalización va a normalizar los procesos y puede ayudar a poder, de una u otra forma, ayudar a que ese paciente esté en el centro de la ecuación. Eso es número uno. Número dos, lo que tiene que ver con los cambios en lo que tiene que ver con el tema jurídico en el país. Creo que hay un tema importante donde el país tiene que abocarse a hacer revisiones y poder mover mucha de la legislación al siglo XXI. Un ejemplo de eso es firma electrónica, un ejemplo de eso es lo que tiene que ver con la cantidad de documentos físicos que se necesita en el país. Ese tipo de cosas, ese es el segundo tema. Receta electrónica, récord médico electrónico, confidencialidad de la información. Confidencialidad de la información, la parte de agregación de data para salud pública, muy importante. Todos sabemos cuando hablamos de, por ejemplo, de enfermedades de notificación obligatoria. Exacto. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, ustedes hablaron ahorita de lo que tiene que ver con el tema de materno-infantil. Todo eso en cualquier otro país, ahora mismo lo que funciona es que los récords electrónicos, el gobierno, o en este caso la entidad reguladora, provee o genera todos los años una cantidad de información específica para poder captar información que pueda ayudar a lo que tiene que ver con salud pública. O sea que en un lenguaje simple, por ejemplo, nos damos cuenta si en una región en particular están habiendo casos de mortalidad materno-infantil y se están debiendo sobre todo, por ejemplo, a infecciones, a descontrol de hipertensión, y eso te permite destinar una serie de recursos, no solo económicos, sino profesionales del sector salud, capacitaciones, programas de educación de los pacientes, para tratar de que las estrategias de salud pública sean focalizadas y sean más costo efectivas. Y no solamente eso, va muchísimo más allá.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un gran tema que en el país, creo que vamos a empezar a hacer una opinión interesante, y lo que tiene que ver con los determinantes socioeconomicos. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo que nos pasó a nosotros en el hospital en Baltimore. Había un tema importante en un área específica, a nivel de georreferencia, pudimos ver que había una incidencia importante de unos casos de asmas especiales en el ER, en el sentido de urgencia. Y nos dimos cuenta a través de información socioeconómica que el gran problema era el invierno, el verano, no había aire acondicionado, había un problema de calidad de aire, y el problema de salud pública se resolvió dándole aire acondicionado a un grupo de personas, y eso cambió radicalmente lo que era asma. Increíble. Pero eso es la única forma de poder entender, y el tema es un poquito más complejo, pero lo estoy tratando de simplificar, es cómo esos determinantes socioeconómicos, usted tiene piso de tierra, cómo funciona eso, todo eso influye mucho más que el tema genético, como tú decías, Alejandro. Ya uno viene con una carga genética. La mayoría de las enfermedades que estamos teniendo son enfermedades no transmisibles, entonces, que tiene que ver con estilo de vida. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Tú lo haces teniendo intervenciones con data importante y manejando poblaciones. Increíble el impacto. Yo creo que también, durante el Congreso, una de las cosas que a mí también me llamó la atención fue ver con data concreta cómo lo que se percibía como invertir en salud digital, en récord médico electrónico, algunos actores podían percibirlo como un gasto, pero cómo se demuestra el retorno en la inversión en cuanto a lo que es la eficiencia, el fortalecimiento de los sistemas de salud en cuanto a lo que es la protocolización, y también en términos administrativos en cuanto a lo que es la eficiencia corporativa, lo que es transparencia, etcétera. Por lo que no solo es inteligente, no solo beneficia al sector salud y sobre todo al paciente, sino que también es una inversión que tiene un alto retorno. Entonces, me gustaría que eso que me llevé yo también como aprendizaje dentro del Congreso, si pudieras abundar algo sobre eso. Es correcto. Uno de los grandes temas, ya poniéndome el sombrero de empresario hasta este punto, es cómo podemos enseñarle o transmitirle el concepto de valor, retorno de inversión a este tipo de inversiones. Que muchas veces vemos hospitales o vemos centros médicos haciendo inversión en espacios físicos, y te das cuenta que son espacios físicos de primer nivel, pero no tienes protocolarización, entonces, o no tienes digitalización, no sabes ni siquiera cuánta cantidad de pacientes, de dónde vienen los pacientes, por qué vienen los pacientes. Y en un lugar como República Dominicana, donde el gasto de bolsillo es muy alto, el tema, por ejemplo, de decisión personal de ese paciente es crítico. Entonces, pongamos al paciente en el centro, te ayuda con la marca como centro de salud, te ayuda a entender cuál es la información de esa población, y te ayuda a poder, lo más importante es, ayuda a que ese centro de salud le quite fricción al sistema. Cuando tú quitas fricción, tú aumentas tu capacidad instalada sin invertir un centavo en infraestructura física. Tú rompes los paradigmas de los modelos de negocios tradicionales. Por ejemplo, el tema que viene muy fuerte en el mundo es lo que tiene que ver con atención domiciliaria, con atención de boutique, de clínica boutique, lo que pasó, por ejemplo, con Walmart, que ahora mismo va a empezar a hacer centro de atención primaria. Tú rompes esos paradigmas, la única forma de hacerlo es digitalizando. Pero ahora yo quisiera hacer una pregunta. Pero antes que eso, no te vas a salvar, porque antes de hablar, ¿verdad?, de la tendencia de los centros de urgencia, de la tendencia de la medicina domiciliaria y ambulatoria, ¿cómo la digitalización, cómo la salud digital puede favorecer un gran reto que tiene el sistema de salud dominicano, que es la puesta en marcha de la atención primaria y también la vigilancia farmacológica? Después de que tú respondas esa perla, pasamos con Pedro Ángel. Bueno, número uno, vuelvo a insistir, la digitalización lo que hace eso es poder manejar protocolos establecidos, tener un récord electrónico. El tema único es un poquito debatible, pero sí interconectado, que es lo más importante, que la información la información clínica de ese paciente en ese centro de atención primaria pudiera ser también referida a un especialista de forma electrónica, que otros especialistas tengan acceso a esa información y que todos los procesos sean totalmente digitalizados y protocolarizados. Eso sería uno de los puntos muy importantes. Y el segundo, lo que tiene que ver con farmacovigilancia, creo que es una parte importantísima, y es que el tema nosotros de poder recetar y poder entender las interacciones entre medicamentos es crítico para poder manejar. Otro tema que es importante es lo que tiene que ver con la calidad de atención, que ahora mismo no tenemos visibilidad. Muchos doctores no tienen la visibilidad de qué está utilizando el paciente, dónde lo compró, cómo se controló, si lo está utilizando, el tema de la adherencia de medicamentos. O sea, y eso es gasto, porque todo es y lo hice una vez. Mi papá
yo voy a su casa y me doy cuenta que tiene un paquete de medicina que no utiliza. Y digo, pero adherencia. Porque no hay adherencia, porque no hay forma de poder monitorear esa adherencia, y esa es la forma de manejar los centros de atención primaria. Bueno, definitivamente facilita también los procesos de referencia y contrarreferencia. Entonces, yo creo que ahora sí te doy la palabra para que le preguntes a Pedro Ángel, no una, toda la pregunta. Yo creo que el DIVO, el DIVO de la salud, no creo que lo muy importante es que usted fue, creo que uno de los precursores en digitalización, quizá no a nivel de protocolización clínica, pero sí a nivel de poder mover el sector de salud al tema digital. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuáles fueron los retos más importantes en ese movimiento? Porque el gran problema que vemos en el país es poder hacer ese salto, y cómo tú puedes poder informar o tener visibilidad de cuál es el retorno de esa inversión. Bueno, lo primero que nosotros en el ejercicio, trabajando con sociedades médicas, vimos el nicho y dijimos, bueno, aquí falta algo que interconecte a todos los actores del sector, médicos, un poco los pacientes, las casas comerciales, periodistas, en algo que los una en común, que un boletín de información donde se enteren todos, médicos, avances científicos, los farmacéuticos, nuevas moléculas, etcétera, etcétera, y hasta la competencia. Y bueno, eso fue lo primero. Pero el gran reto primero era romper ese paradigma clásico que había de que el médico, el especialista en tecnología, conectado con la salud, etcétera, etcétera, romper ese paradigma de que la información la recibía por un link que le mandaban ocasionalmente o por los periódicos tradicionales. Entonces nosotros cogimos un poco todo eso y lo cosa. Con el tema de la inversión, ahí hay un elemento como medio raro, porque el emprendimiento de nosotros, Fedor, nosotros lo iniciamos al revés. El paradigma de cuando una gente tiene un proyecto es el siguiente: yo hago un proyecto y toco puertas, mira, yo tengo un proyecto, apóyame. Yo empecé 2 años, desarrollé el proyecto, comercialmente y financieramente no tenía ningún tipo de ingreso, pero sabía lo que estábamos preparando, y así mismo fue cuando lanzamos el proyecto. 2 años después ya nosotros teníamos, digamos, un público seguidor que había creado adicción a esa información que nosotros suplíamos, y a pesar de que muchos del entorno le decían a uno, pero este hombre está como loco, porque ¿de qué tú vas a vivir? O sea, ¿dónde vas? Y no, fui certero al saber que con el posicionamiento, las marcas importantes del sector, habida cuenta que era un producto de calidad también, pues nos iban a caer atrás, y así ha sido, gracias a Dios. Hasta hoy las marcas nos siguen, damos un producto de calidad, pegado a la ética, una serie de cosas. Y ahí fue que empezó y estamos aquí. Bueno, muchas gracias, Fedor, por acompañarnos hoy en la entrevista principal del Poder de la Tarde. Definitivamente hemos podido aprender mucho de salud digital y ver cuál es la importancia, sobre todo para los pacientes, y cómo estos procesos van a beneficiar la salud de todos los dominicanos. Pasamos ahora a comerciales y seguimos con la sección de Camilo en los deportes.